Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buenos días a todos los que nos estéis viendo desde LATAM, buenas tardes a los que nos veis desde España y bienvenidos a este seminario. Muchas gracias por estar aquí. En primer lugar, agradecer al capítulo de la RAE Perú por permitirnos estar hoy aquí dando esta charla con todos vosotros y también a todas las personas que han hecho posible esto. Me quiero presentar, soy Carlos Martínez, actualmente soy especialista técnico dentro de la división Indoor Air Quality de Sodeca. Y hoy queremos compartir con vosotros esta charla que le hemos llamado Calidad del aire interior, filtración EPA no tan absoluta. Bueno, luego explicaremos el porqué de este título. Vamos a comenzar sin mayor dilación. Simplemente recordaros que al final de la presentación tendremos un turno de preguntas. Os animo a que vayáis dejando las que se os vayan ocurriendo en el panel que tenéis habilitado para ello. Y al final intentaremos contestar a las máximas posibles. También deciros que al final de la presentación os subiré esta presentación en PDF para que la podáis tener y hacer uso de ella siempre que queráis. Con lo cual, ya sin decir mucho más, vamos a empezar con esta presentación y vamos a comenzar, un poco analizando el por qué es importante la calidad del aire interior, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción en la que vamos a hablar un poco de la importancia de la calidad del aire interior en nuestra sociedad. Yo quiero empezar, me gusta empezar siempre estas presentaciones con dos ejemplos, con dos frases, con dos datos muy poderosos que la verdad que si os dedicáis a esto, lleváis tiempo dedicándoos a esto, los habréis escuchado bastantes veces, pero no por repetidos dejan de ser menos importantes y menos interesantes. La primera cuestión es que los seres humanos pasamos más del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. Pasamos la mayor parte, mucho más de la mayor parte de nuestro tiempo en espacios interiores. Esto es un dato que recoge la EPA, la Environmental Protection Agency de Estados Unidos. Y junto con otro dato que sale en el mismo informe, que es que algunos contaminantes de interior están en concentraciones de 2 a 5 veces mayores que los que nos encontramos en la contaminación exterior. Con lo cual, estos dos factores son muy importantes y nos dan una idea de la importancia que tiene la calidad del aire interior. Pero es que además, si nos ponemos a pensar, históricamente siempre se le ha dado más importancia a la calidad del aire exterior, ¿no? Siempre han existido protocolos y acuerdos internacionales para luchar, por ejemplo, contra los gases de efecto invernadero, el famoso protocolo de Kioto, su continuación con el Acuerdo de París. También tenemos acuerdos globales para luchar contra los contaminantes que eran responsables del agujero de la capa de ozono y también para, por ejemplo, contra los precursores de la temida lluvia ácida para todos los agricultores. Con lo cual, estos acuerdos internacionales, este consenso internacional que sí hemos visto en la calidad del aire exterior y que creemos que todavía falta en torno a la calidad del aire interior. Me gustaría poneros otro ejemplo de esta falta de concienciación que creemos que existe y es con otro tema que es muy importante y que genera cierta concienciación en la gente, ¿no? Como podemos ver en esta tabla, los accidentes de coche siempre han sustentado por mucho interés de la sociedad y de las instituciones por reducirlos, ¿no? Pero si nos fijamos en los datos, vemos que las muertes provocadas por la contaminación son mucho mayores, por la contaminación que generan esos propios coches, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en la Unión Europea, las muertes debidas a accidentes de circulación serían de 26.000 personas al año, mientras que las debidas a la exposición a óxido de nitrógeno o al dióxido de nitrógeno en este caso, son casi el triple, 71.000. Pero es que si nos fijamos en las muertes que provoca la contaminación en general, no solo el dióxido de nitrógeno, pues nos fijamos en que nos vamos a 400.000 personas al año. Está claro que los datos son muy diferentes, pero la forma de combatir este problema o estos casos de muerte y de enfermedad han sido muy diferentes. Yo os pido, por favor, que hagáis un ejercicio de memoria e intentéis recordar cuántas veces habéis visto un anuncio en el que nos intentaban concienciar acerca de los accidentes de tráfico, acerca de reducir la velocidad, acerca de la importancia de ponerse el cinturón. Y, sin embargo, seguro que os cuesta recordar si alguna vez habéis visto alguno que nos advierta de la peligrosidad de la contaminación. Por lo tanto, yo creo que hace falta un poco de concienciación, tanto por parte de la sociedad como por parte de las instituciones. Sin esta concienciación, sin este querer solucionar el problema, pues va a ser muy difícil para todos, ¿no? Bueno, otra cosa que quería hacer antes de empezar con lo que es la charla en sí y el análisis de las principales tecnologías y cómo podemos tratar todos estos problemas de calidad del aire interior,
sería una cosa que puede parecer muy obvia, pero que yo me sorprendo mucho con la cantidad de errores groseros que se generan en la interpretación de esto. Y es los tipos de contaminantes que hay según su origen, ¿no? Podemos tener contaminantes de origen exterior y contaminantes de origen interior. Dentro de los contaminantes de origen interior, ¿cuáles nos podemos encontrar? Por ejemplo, el CO2, que está muy asociado a la respiración de las personas, partículas en suspensión típicas de ambientes interiores, pelos, escamas de piel muerta, ese tipo de cosas. Compuestos orgánicos volátiles, COP, que provienen, por ejemplo, de materiales de construcción o de cosméticos o de limpieza, y luego contaminantes microbiológicos propios de ambientes interiores, es decir, tanto de los que crecen o tienen cabida en ambientes más húmedos, como los que los propios seres humanos podemos propagar y podemos transportar, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en la contaminación de ambiente exterior, lo que encontramos son grupos de contaminantes que son iguales, por ejemplo, los compuestos orgánicos, las partículas o los contaminantes microbiológicos, virus, bacterias y hongos, pero que no tienen el mismo origen y que, aunque el grupo sean iguales, los contaminantes específicos son diferentes. Es decir, las partículas en suspensión, por ejemplo, pues la mayoría provienen de la combustión de los motores de los coches, de las industrias, son otro tipo de partículas, tienen otro tamaño, tienen otra forma de tratarse. Los contaminantes microbiológicos lo mismo, tienen su origen en fenómenos naturales. Y luego nos encontramos contaminantes muy típicos de exterior, como pueden ser los óxidos de nitrógeno, que están asociados a la mala combustión de los coches que ya son un poco viejos. Los compuestos de azufre, que también están asociados con materia de descomposición y con ciertas industrias. Es decir, que son grupos de contaminantes muy diferentes y que su tratamiento tiene que ser muy diferente. Por eso la ventilación natural, como norma, no debería ser la forma de tratar los contaminantes en el interior. Porque está muy claro que si lo que tú haces es abrir las ventanas para tratar de diluir la contaminación interior, vale, es posible que lo consigas y es posible que consigas eliminar esos contaminantes específicos, pero ¿a qué costa? A costa de introducir otro tipo de contaminantes en el interior de las viviendas. Por eso, ¿qué es lo que creemos que siempre debería haber, tanto en viviendas multifamiliares como en oficinas, como en hoteles, como en restaurantes? Una ventilación mecánica de calidad y una ventilación mecánica que, además de ventilar, pues sea capaz de filtrar las partículas, sea capaz de desinfectar los contaminantes microbiológicos, es decir, un tratamiento del aire completo para asegurar, pues eso, que en el interior de la vivienda, donde pasamos el 90% de nuestro tiempo, pues tengamos ambientes seguros, que podamos estar, que podamos trabajar, que podamos estar en locales de ocio. Entonces, esto se ha acrecentado mucho más durante la pandemia, pero es una cosa que no era nueva y que evidentemente tenemos que intentar solucionar cuanto antes. Para hacernos una idea de la diferencia de estos contaminantes que podemos encontrar en el interior y de los tratamientos diferentes que hay que darles a estos contaminantes, he puesto aquí esta diapositiva. Al final, estos son los contaminantes que tradicionalmente más se ven en el interior y vamos a ver que para hacer un tratamiento del aire interior completo no nos vale con una única tecnología, sino que lo que necesitamos es una combinación, un tren de tecnologías, ¿de acuerdo? Si podemos usar este analogismo, si podemos usar el analogismo de un tren, en el vagón locomotora siempre iría la ventilación. La ventilación es la responsable de que todas las demás tecnologías funcionen correctamente. El sistema de ventilación es el que tiene que estar bien diseñado. Y luego tenemos que acoplar el resto de tecnologías a este sistema de ventilación. Si nosotros únicamente tratamos la contaminación del interior con ventilación, ¿qué es lo que podemos tratar? ¿Qué es lo que podemos, digamos, eliminar? Pues el CO2, ¿no? Podemos diluir ese contaminante y podemos hacer que no nos afecte, pero el resto de contaminantes nos van a seguir afectando. Vamos a ver que en todo tren de tecnologías, en toda combinación de tecnologías, vamos a necesitar también, por ejemplo, la climatización, que nos va a permitir ejercer sobre aquellos contaminantes físicos que tienen un efecto sobre el confort de los usuarios, pues la temperatura y la humedad relativa, que también son muy importantes y también es muy importante sentirse cómodo en casa, sentirse cómodo en el trabajo. Entonces, es una tecnología que también es muy importante. Si queremos tratar los compuestos orgánicos volátiles y el material particulado, las partículas en suspensión, pues evidentemente lo que necesitamos es una buena tecnología de filtración que se combine con las otras dos y que nos permita eliminar estos contaminantes. Y para terminar este tratamiento interior, para que sea un tratamiento interior completo, seguro y eficaz, pues nos queda una tecnología muy importante, que son las tecnologías de desinfección. Las tecnologías de desinfección lo que nos van a permitir es eliminar o inactivar los microorganismos, los virus, las bacterias y los hongos. Con lo cual, con esta combinación, con este tratamiento híbrido del aire interior, es como vamos a conseguir, ambientes totalmente seguros, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación es hacer un repaso de las tecnologías más importantes para el tratamiento del aire interior. No solo las más importantes, sino quizás las más olvidadas o sobre las que hay más confusión, ¿de acuerdo?
Y vamos a intentar empezar, quería poner esta diapositiva un poco para recordar que en todos los equipos que uno pueda imaginar se puede encontrar combinación de tecnologías. Podemos tener equipos de tratamiento portátiles, podemos tener recuperadores de calor, podemos tener módulos que simplemente se acoplen a conducto, pero lo importante es esta combinación, este tratamiento híbrido de tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar hablando de tecnologías de filtración. Tecnologías de filtración que están diseñadas específicamente para el tratamiento de partículas en suspensión, como ya hemos visto en la transparencia anterior. Entonces, para hacernos una idea de qué tipo de contaminantes son estas partículas, esta diapositiva en la que vamos a ver un poco de qué tamaños estamos hablando. Estamos hablando de contaminantes diminutos, que son invisibles al ojo humano y que no por no verlos no son menos peligrosos. Entonces, para hacer una idea de los tamaños, he querido montar esta pequeña infografía en la que vemos, este sería el tamaño de un pelo humano. Un pelo humano, 70 micrómetros. Para los que no estén muy familiarizados, micrómetros sería la millonésima parte de un metro, ¿de acuerdo? Entonces, si dividimos un metro en 1.000.000 de partes, pues nos quedaría un micrómetro. El pelo humano mide 70 micrómetros. Y ahora vamos a ver los tipos de partículas más interesantes de estudiar o que más se tratan en función de su tamaño, siempre en función del tamaño. El primero de ellos es, pues con este tamaño, muy, muy inferior al del pelo humano, ya tenemos la PM10, que son aquellas que tienen 10 micras de tamaño, 10 micrómetros en este caso. También podemos encontrar, por ejemplo, la PM2,5, también una de las partículas que más se estudia y que más se analiza, con 2,5 micrómetros, pero es que todavía más pequeño podemos encontrar pues la de 1 micrómetro, ¿no? La de una mic, la PM1. Y todavía tenemos partículas más pequeñas. No he querido seguir metiendo porque os vais a dejar los ojos intentando mirar. Pero para hacernos una idea de cuál es el peligro de estas partículas. ¿Y cuál es el peligro? Precisamente si vemos la imagen de la derecha, nos podemos hacer una idea de que cuanto más pequeña sea esta partícula, mayor capacidad de penetración tiene. Si dividimos, por ejemplo, los pulmones en bronquios, bronquiolos y alveolos, los bronquios serían cada uno de los dos tubitos que bajan por el esófago, ¿de acuerdo? O por la tráquea, en este caso. Cada uno de esos dos tubitos, hasta ahí podría penetrar las partículas PM10. Si seguimos bajando, cada una de las ramificaciones de esos dos tronquitos se llaman bronquiolos y hasta ahí podrían penetrar las partículas PM2,5. Pero es que si nos vamos a las partículas PM1, podrían penetrar hasta los alveolos, que son los encargados de almacenar el oxígeno. Con lo cual, cuanto mayor sea el tamaño de estas partículas, mayor será su capacidad de penetración y, por tanto, serán más peligrosos porque llegarán a zonas más sensibles del cuerpo humano. Muy bien. Aquí podemos ver un poco en la parte de abajo una clasificación de los filtros que existen, pero os pido que no le prestéis mucha atención porque lo vamos a ver con un poco más de profundidad más adelante. Pero sí que quería que analizáramos lo que está arriba a la izquierda, que es, bueno, los distintos tipos de partículas que nos podemos encontrar y un poco para que veáis la relación de su tamaño. Los tamaños más grandes siempre va a ser el polvo industrial, los polvos residuales y, sin embargo, tamaños más pequeños podemos encontrar hollín, humo de tabaco, que para aquel que no lo estuviera pensando, el humo son partículas, efectivamente, aunque nos parezca que es casi aire, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea de cuál es el tamaño y de cuáles son los retos a los que se van a enfrentar los diferentes tipos de filtración. Pero ya nos meteremos más adelante en los diferentes y las clasificaciones que dan las diferentes normativas, ¿de acuerdo? El primer tipo de filtración o el primer filtro que quería analizar es la filtración EPA, ¿vale? High Efficiency Particular Arrastre. Entonces, estamos hablando de la filtración más eficiente, por así decirlo. ¿Y qué significa más eficiente? Aquellos filtros mecánicos que son capaces de retener las partículas más pequeñas, ¿de acuerdo? Estos tipos de filtros están compuestos de fibra de vidrio. Estas fibras tienen un tamaño de entre 0,5 y 2 micras y siempre se disponen de manera aleatoria, es decir, formando una red aleatoria en la que vamos a dejar pasar el aire, pero vamos a retener las partículas, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a retener las diferentes partículas que nos podemos encontrar en el aire? Ya hemos visto que tamaños de partículas puede haber muchos, desde el polvo más grueso hasta las partículas más pequeñas. Bueno, ¿por qué el mecanismo de retención del EPA es tan bueno? Pues porque tiene varios mecanismos con los que podemos retener las partículas. En primer lugar, para las partículas mayores que el tamaño de la fibra, ya recordemos de 0,5 a 2 micrómetros, simplemente el choque con la fibra y la retención, ¿de acuerdo? Como tenemos, esto es como si usáramos un colador con el que filtramos, por ejemplo, el caldo de la sopa. Todas aquellas partículas que sean mayores se van a quedar retenidas. ¿Y qué pasa con las partículas menores? Porque hay partículas menores, hay partículas de 0,3. De hecho, la mayor eficacia de los filtros EPA se da para los 0,3 micras, un tamaño de partícula muy pequeño.
¿Qué pasa con estas partículas? Bueno, pues tenemos un efecto físico que se llama el efecto browniano y que es el responsable de que estos filtros sean tan eficientes. ¿En qué consiste el efecto browniano? Básicamente en que las partículas más pequeñitas llevan un movimiento en la corriente del aire aleatorio, es decir, no siguen los flujos por donde va yendo el aire, sino que como son tan pequeñitas y tienen tan poco peso, siguen un movimiento aleatorio y este movimiento aleatorio nos viene muy bien a nosotros para que choquen con las fibras aunque no les tocara. Entonces, estos son más o menos los dos mecanismos de actuación que podría tener la filtración EPA. Repito, una tecnología que está diseñada para la retención de partículas y que es altamente eficiente, sobre todo en su forma EPA. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco cuáles son los factores de diseño que hay que tener en cuenta para introducir la filtración EPA, pero en realidad para introducir cualquier tipo de filtración. Vamos a hablar de EPA porque actualmente digamos que está más en boca de todos, pero esto me vale igual para filtros de menor digamos, calidad de retención, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de introducir esta tecnología en nuestros sistemas de tratamiento del aire, ¿de acuerdo? El primero de ellos es el KDR, el Clean Air Delivery Rate. ¿Y qué significa esto? Pues es la cantidad de aire que esa unidad filtrante puede dejar pasar sin ni una sola de las partículas o con la eficiencia que decimos que tiene ese filtro. Por ejemplo, si tenemos un filtro EPA que tiene una eficiencia, por ejemplo, el H13 de 99,995, pues evidentemente el KDR es el caudal que podemos hacer pasar a través de ese filtro para que esa eficiencia se cumpla, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un factor de diseño muy importante y se tienen que diseñar siempre para la máxima calidad del filtro, o sea, para el mínimo tamaño de partícula que el fabricante diga o que nos diga su calidad con respecto a una normativa que puede ser capaz de retener, ¿de acuerdo? El KDR es uno de los factores importantes de diseño. Otro factor muy a tener en cuenta, pues la pérdida de carga. Los que más o menos os dediquéis un poco a esto, a temas de ventilación, ya sabéis que las pérdidas de carga que suponen los filtros, pues son un reto para todos los sistemas de ventilación. Al final le estás poniendo un obstáculo al aire, a tu sistema de ventilación, al aire que está pasando libremente hasta hace mucho. Con lo cual, cuanto mayor sea la calidad del filtro, es decir, cuanto más partículas sea capaz de retener, también va a ser mayor la pérdida de carga. Y son pérdidas de carga muy importantes. Aquí os he dejado un ejemplo de las gráficas típicas de pérdidas de carga en función, evidentemente, del caudal. Cuanto mayor caudal estemos intentando pasar, pues mayor será la pérdida de carga que generemos del sistema. Y esto teniendo en cuenta los filtros limpios, porque luego iremos a otro factor de diseño que tenemos que tener en cuenta. Pero la pérdida de carga es muy importante. Y es muy importante y por eso tenemos que diseñar, que dimensionar muy adecuadamente los filtros que vamos a meter. Y por eso algunos filtros están diseñados para lo que están diseñados. Ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo, ha habido un boom porque los filtros EPA es verdad que son muy eficientes, pero a lo mejor hay determinadas circunstancias donde no son necesarios, donde un filtro de una calidad inferior también nos puede hacer el mismo trabajo y encima nos va a generar una menor pérdida de carga y por lo tanto vamos a ahorrar energía, nuestro ventilador va a sufrir menos y todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la pérdida de carga, otro factor muy a tener en cuenta. Otro que debemos tener en cuenta, la estanqueidad. Este tipo de filtros, de nada, los tienes que poner en un cajón totalmente estanco para que el aire no busque la forma de paso más fácil. Es decir, de nada me sirve que tenga un filtro, por ejemplo, EPA, colocado en mi sistema, si lo tengo mal colocado, si el sistema no es estanco, si el aire se me va a ir por los lugares por donde yo no quiero que se me vaya. Con lo cual, la estanqueidad, el diseño de un buen cajón, por ejemplo, para un filtro, el uso de sistemas o de materiales que permitan fijar estos filtros correctamente, también es un tema muy importante. No se puede simplemente poner un filtro y ya está, y ya estoy funcionando. No, el filtro tiene que estar estanco. Y la gente que se ha dedicado, por ejemplo, a temas de tratamiento del aire en hospitales lo sabe muy bien, que los cajones tienen que ser muy estancos. Hay pruebas específicas para ver la estanqueidad del filtro, con lo cual es otro factor muy a tener en cuenta. De nada me sirve tener un filtro de una calidad muy alta si la estanqueidad es muy mala. ¿Y cuál es el último factor que me gustaría compartir con vosotros? Pues es el mantenimiento. Es un factor que muchas veces se olvida. Estos filtros, igual que otras tecnologías, llevan un mantenimiento, digamos, que tiene que ser muy periódico. Estamos hablando de que ya limpio genera una pérdida de carga muy alta, pero cuando se empiece a acumular suciedad, esta pérdida de carga va a subir y la eficiencia va a bajar en picado, con lo cual requieren de un mantenimiento concienzudo, de seguir los planes de mantenimiento, de cambiarlos cuando toca, de estar pendientes a los presostatos que nos van a avisar si la pérdida de carga está subiendo. Con lo cual, volvemos a decir lo mismo, de nada nos sirve un filtro EPA de muchísima calidad si no vamos a prestar atención al mantenimiento. Con lo cual,
para mí, los 4 factores fundamentales que tenemos que tener en cuenta dentro de cualquier filtración, que como repito, hoy nos estamos centrando en la filtración EPA, ¿vale? Vamos a continuar con otro tipo de filtración, que quizá es un poco más desconocida que la filtración EPA, pero que también tiene su importancia y también tiene sus elementos que son buenos para el tratamiento de la calidad del aire interior. Y vamos a hablar de la filtración electrostática, los filtros electrostáticos. Al final, un filtro electrostático no dejan de ser un conjunto de electrodos, algunos cargados negativamente y otros cargados positivamente, que lo que quieren es que la retención de esas partículas le cueste menos al filtro que esté poniendo. Al final son unos filtros, no tienen la misma disposición, evidentemente, que unos filtros de EPA, pero no deja de ser unos filtros. ¿Por qué? Porque lo que haces es que choques contra ellos y la partícula quede retenida en algún recolector, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Como os digo, normalmente tenemos un electrodo central, que es el que carga las partículas negativamente, y a los lados solemos tener electrodos que se denominan colectores, que son los que tienen carga positiva. Al quedar las partículas cargadas de forma negativa, se van a ver atraídas por estos 2 electrodes laterales, digo 2, pero normalmente esto es una batería de electrodos, y van a chocar y van a caer por deposición a una bandeja recolectora que las tendremos que ir limpiando y manteniendo. ¿Qué es lo interesante de este tipo de filtros? Pues que reducen muchísimo la pérdida de carga. ¿Por qué la reducen? Porque hemos pasado de tener que hacer filtros muy finitos con un tamaño muy pequeñito para que pase el aire por ahí y se retengan las partículas, a ayudar a la retención con la ayuda de la electricidad. Con lo cual, se ve muy reducido la pérdida de carga. ¿Para qué estás indicado? Pues bueno, hablamos siempre de lo mismo. No me vale que una tecnología sea muy buena si no la uso para lo que ha sido diseñada. Los filtros electrostáticos básicamente pueden diseñar para 2, digamos, tipos de escenarios fundamentales. Aquellos ambientes muy grasos, por ejemplo, como los de las cocinas, evidentemente vamos a tener que limpiar, que eliminar esa grasa, pero son capaces de tratarla y de eliminarla muy bien. O altas concentraciones de partículas, por ejemplo, concentración de partículas gruesas, como pueden ser industrias cementeras o otro tipo de industrias donde se me generen todos estos tipos de partículas, pues son muy indicados y son muy efectivos. Y me van a, lo mejor de todo, me van a hacer ahorrarme mucha electricidad y me van a aumentar mi eficiencia energética, porque, como digo, reducen muchísimo la pérdida de carga. Con lo cual, otro tipo de filtración que tenemos que tener en cuenta, en este caso no es filtración mecánica del todo, sino que es filtración electrostática. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la desinfección. Si me permitís, voy a dar un traguito de agua. Y seguimos. Bueno, ya hemos analizado algunas de las tecnologías más importantes en cuanto a la filtración. Repito, filtración diseñado para la retención de partículas. Ahora vamos a hablar de la desinfección, es decir, el tratamiento de los compuestos microbiológicos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar definiendo un poco qué son estos compuestos microbiológicos. Al final, no dejan de ser partículas. ¿Qué diferencia hay entre las partículas, lo que llamamos partículas, y estos microorganismos? Bueno, pues aquí vemos la diferencia clara entre aerosoles y bioaerosoles. Aerosoles son partículas sólidas y líquidas que quedan suspendidas en el aire y que tienen tamaños menores de 100 micras. Por eso quedan suspendidas en el aire, si no se depositarían, ¿de acuerdo? Eso es a lo que llamamos aerosoles. Y aquí llamamos bioaerosoles o contaminantes microbiológicos. Pues esos aerosoles que estén vivos o que se originan a partir de organismos vivos, ¿de acuerdo? O sea, que si alguna vez escucháis la palabra bioaerosol o aerosol, esa es la diferencia. Estos bioaerosoles son de muchos tipos, hay muchos grupos de bioaerosoles, hay muchos tipos de microorganismos y cada uno puede tener efectos, digamos, perjudiciales para la salud. Por ejemplo, infecciones, como pueden ser virus, bacterias, hongos, como tristemente nos ha ocurrido con este virus, con el SARS-CoV-2, con el virus responsable de la pandemia por COVID-19. También pueden producir intoxicaciones, es decir, en contacto con nuestro organismo pueden intoxicarnos, envenenarnos, como es el caso de las micotoxinas, ¿de acuerdo? Y otro efecto también muy importante es el de las alergias. Pueden producir respuestas inmunitarias en nuestro organismo, aunque realmente no sean peligrosos, ¿de acuerdo? Este tipo de alergias, además, se puede dar tanto con organismos vivos como con organismos que hayan estado vivos pero que ya no lo estén. Es decir, si yo tengo alergia a un microorganismo en concreto y ese microorganismo ha muerto, a lo mejor me sigue dando alergia a una proteína que tiene en su corteza o en su pared celular, con lo cual hay que tener muy en cuenta que también pueden ser originados a partir de organismos vivos. Y como decía, de estos bioaerosoles, de este tipo de contaminación, sí que hemos sido conscientes todos en los últimos meses, incluso en el último año, ¿no?
aquel tipo de contaminante que puede provocar la infección y que se puede transmitir de persona en persona. Las personas que estén infectadas pueden transmitir, podemos actuar como vectores de transporte, si me permitís, de esos bioaerosoles, y los podemos transmitir a los demás por varios modos. La primera vía, que como ya sabéis en un principio con el tema concreto del virus de la COVID, fue la que se dijo que tenía mayor relevancia, era la vía de contacto directo, ya sea directamente que estas gotitas llegaran de una persona a otra o a través del contacto con las manos o con superficies, pero con el paso del tiempo se ha ido demostrando y se ha ido viendo que el mecanismo que tenía mayor peso en la transmisión de este virus en concreto, como de muchos otros, es el mecanismo por transmisión aérea, es decir, esa persona contaminada que compartía espacio con otras personas que estaban sanas y que a través de que esos bioaerosoles se quedaran suspendidos en el aire, pues podían contagiarse. Con lo cual, dicho o explicado un poco qué son estos bioaerosoles, qué es la contaminación microbiológica, vamos a ver cómo la combatimos, ¿no? Cómo podemos combatirla. En primer lugar, vamos a hablar de la primera tecnología de desinfección. Sería la radiación ultravioleta. Supongo que, repito, si os dedicáis a esto o habéis estado un poco pendientes de las noticias, la habréis escuchado, esas lámparas de ultravioleta C, ¿de acuerdo? Y vamos a ver en primer lugar qué es la ultravioleta C. La ultravioleta C no deja de ser un espectro de la luz, es decir, que la luz que emite el Sol se puede dividir en diferentes espectros según sea su energía y según sea lo que se llama la longitud de onda del espectro, ¿de acuerdo? Tenemos en la parte con una longitud de onda más larga la radiación infrarroja, luego tenemos la zona del visible, que son todos aquellos rayos de luz que nosotros somos capaces de ver, y luego tenemos el espectro ultravioleta, que es el que nos interesa ahora. ¿Por qué es importante esto? Pues porque existen muchos tipos de ultravioleta y no todos son iguales, no todos tienen la misma energía, no todos se pueden usar para lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de ultravioleta existen? Pues básicamente existen 4 tipos que nosotros podamos utilizar o que tengamos dominios, digamos, con lámparas, por ejemplo, ultravioleta, son 3. La primera sería la ultravioleta A, es la rama de la ultravioleta con la onda más larga, entre 400 nanómetros y 315 nanómetros, pero sin embargo la radiación de menor energía del espectro ultravioleta. Es la responsable del bronceado de la piel y de las arrugas que nos salen. Si os fijáis en el dibujito que tenemos a la izquierda, se puede ver muy claro qué espectros de luz nos llegan a la Tierra y cuáles no nos llegan. Cuando lleguemos a la ultravioleta C ya podéis ir viendo que es la única que no nos llega porque actúa la capa de ozono y por eso estamos vivos. Vamos a hablar de la radiación ultravioleta B. Tiene una longitud de onda media y es la radiación pues, de energía media. Pasa un porcentaje muy pequeño, por suerte para nosotros, pasa un porcentaje muy pequeño, el suficiente para ser el responsable del enrojecimiento de la piel y del cáncer de piel. Es decir, como tiene una energía un poco mayor, nos puede hacer más daño. ¿Y cuál es la ultravioleta C? Pues eso es la longitud de onda más efectiva para el control germicida. Repito, por suerte para nosotros, la capa de ozono no le deja el paso, si no nosotros no podríamos vivir. Entonces, por eso es la más efectiva, porque la frecuencia donde es más dañino para la acción germicida está más o menos en 253, que es claramente la región del espectro de ultravioleta C. ¿Qué otra región del espectro tenemos dentro de la ultravioleta? La ultravioleta de vacío. Esta casi no se da, son radiaciones por debajo de los 200 nanómetros y que son los responsables de poder producir ozono. Luego iremos al tema del ozono, que también ha habido mucha controversia con la radiación ultravioleta C. ¿De acuerdo? Bueno, lo que quería intentar dejar claro con esto es que la radiación ultravioleta no es que la hayamos inventado los seres humanos, que son muy listos, es que existe desde que existe la vida, porque es parte de la luz solar. Lo que hemos hecho nosotros es adaptar esa tecnología, como se ha hecho con otras muchas cosas del Sol, para nuestro propio beneficio. ¿De acuerdo? Vamos a ver, y esto me parece muy importante, el mecanismo de actuación de la radiación ultravioleta C. Y digo que es muy importante porque es necesario que gente como, por ejemplo, yo, que hoy estoy hablando con vosotros, lo expliquemos muy bien y gente como vosotros lo entendéis muy bien, para que no se oigan luego tonterías de que es que vamos a mutar todos y nos vamos a convertir en mutantes. No, vamos a intentar explicarlo. ¿En qué se basa este mecanismo de actuación de la radiación ultravioleta C? O de la radiación, cualquier tipo de radiación. Lo que pasa es que la radiación C, como os he dicho, es la más energética y la más efectiva. Pues se basa en la absorción de esta luz por parte de las cadenas de información genética. Pueden ser ADN o ARN en función del microorganismo. Son capaces de absorber esta luz. Y lo que ocurre con todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor y también con las cadenas de información genética es que depende de su composición o de su singularidad,
son capaces de absorber mejor un tipo de luz que otra. Entonces, por ejemplo, todos los objetos que nosotros vemos de color azul es porque absorben mejor o su pico de absorción máximo está justo en la parte de la luz visible que es azul. Bueno, pues esto es lo mismo. El pico de absorción máxima de casi todos los microorganismos, de la mayoría de los microorganismos, se encuentra en plena franja de ultravioleta C. Es esta gráfica que tenéis a la izquierda y como vemos el pico se encuentra muy cercano a 260 nanómetros en plena franja de ultravioleta C. Por eso es la radiación más efectiva para luchar contra los microorganismos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que es capaz de producir una alteración tanto en el ADN como en el ARN. ¿Y qué es esta alteración? Simplemente se producen unos cambios en los ácidos nucleicos. Los ADN o los ARN se van formando y se van replicando en base a la combinación de algunos elementos que se llaman ácidos nucleicos dentro de su cadena. Es decir, por ejemplo, la adenina se junta con el uracilo, la citosina con la guanina. Sí. En el momento en que incide la radiación ultravioleta y modifica estos ácidos nucleicos, esas combinaciones dejan de darse como tienen que darse y se produce la inactivación del microorganismo. ¿Qué significa? Que no muere, pero es incapaz de reproducirse. Y como es incapaz de reproducirse, es incapaz de replicarse, termina muriendo, porque la mayoría de estos microorganismos, la única función vital que tienen es la de reproducirse en masa. Con lo cual, es una tecnología muy efectiva porque ataca justo donde más le duele a los microorganismos, ¿de acuerdo? Alteración de la cadena de ADN o ARN, cambios en los ácidos nucleicos e inactivación de microorganismos. Es decir, esto solo lo absorben las cadenas de los microorganismos. No es que vayan a mutar y se vayan a transformar en dinosaurios o algo así. Simplemente afecta a esas combinaciones de ácidos nucleicos que le impiden seguir reproduciéndose. Muy bien. Una vez explicado cuál es el mecanismo de actuación de esta radiación ultravioleta C, vamos a ver de dónde, ya hemos dicho que tiene un origen natural, pero de dónde nos aprovechamos los seres humanos. Normalmente es a través de lámparas de descarga de vapor de mercurio. Es decir, son lámparas, que muchos de vosotros ya las habéis visto, tenéis aquí abajo un dibujito, que tienen en su interior mercurio y que al hacer pasar una corriente eléctrica por este gas que tiene contenido en su interior de mercurio, se excitan los electrones y son capaces de emitir radiación ultravioleta C. ¿Cuál puede ser el problema con estas lámparas ultravioleta C? Pues que si emiten por debajo de 200 nanómetros, es decir, la ultravioleta vacío, que era la región más cercana a nosotros en cuanto al espectro electromagnético, pues la energía producida puede ser tal que rompa las moléculas de oxígeno y genere moléculas de ozono, que como veis es O3, el oxígeno es O2, se puede producir la formación de O2. ¿Por qué esto casi nunca se da y por qué esto no va a ser nunca un peligro para cualquier sistema de tratamiento del aire que vayamos a montar? Pues porque en la actualidad las lámparas cuentan con un revestimiento que impide el paso de radiaciones con longitudes de onda menores que 200. Es decir, si no es menor de 200 no es suficientemente energética y se evita la formación de ozono. Con lo cual, esto del ozono es algo que se ha ido repitiendo con el tiempo, pero que en la actualidad, si el fabricante de las lámparas es de fiar y tiene la capacidad, y de hecho lo hacen, de poner este revestimiento, es imposible que se produzca la generación de ozono. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por último, para hablar de esta radiación ultravioleta C, los factores de diseño que debemos tener en cuenta a la hora de implementar esta tecnología. O sea, esto no es una tecnología que tú puedas poner directamente a la pongo aquí en este conducto y ya está, porque funciona y tiene una eficiencia gigantesca. No, la eficiencia de estos sistemas va a depender mucho, como ya hemos visto con los factores de diseño de los filtros EPA, va a depender mucho de una serie de factores. Va a depender fundamentalmente de la dosis, ¿de acuerdo? La dosis es, por así decirlo, la cantidad de energía por metro cuadrado necesaria que necesitamos darle a un determinado microorganismo para provocar su activación. Es decir, esta dosis va a cambiar en función del microorganismo, porque lo que nos está diciendo es la resistencia que tiene el microorganismo a absorber este tipo de luz, ¿de acuerdo? Por eso, en la tabla de la derecha podéis ver que para diferentes microorganismos tenemos una serie de diferentes dosis necesarias. Con lo cual, siempre vamos a diseñar para una misma dosis, no vamos a ir diseñando para una cantidad de dosis determinada. Tendremos que ver cuáles son los microorganismos que necesitamos eliminar o en qué ambiente nos estamos moviendo. Pero es que la dosis, además, no va a depender solo del tipo de microorganismo, va a depender de la irradiancia que seamos capaces de generar y del tiempo de exposición que tenga el microorganismo a esta tecnología, a esta lámpara ultravioleta.
Vamos a ver, ¿qué es la irradiancia? Pues la irradiancia es la energía, la energía por cantidad de metros cuadrados que somos capaces de producir. Y va a depender de otros tantos factores. Va a depender de la potencia de la lámpara, es decir, de la potencia de los vatios con la que haya sido diseñada esa lámpara. En segundo lugar, va a depender del rendimiento, es decir, qué cantidad de esa potencia que es capaz de dar esta lámpara efectivamente se está transformando en luz ultravioleta C. Para que os deis una idea, normalmente el rendimiento de la lámpara suele ser en torno a un 30 y un 40%. ¿Y qué pasa con el resto de la energía? Pues que se disipa en forma de luz visible o de calor. Va a depender también, por ejemplo, de la vida útil de las lámparas. Normalmente los fabricantes suelen dar una vida útil de 9.000 horas. ¿Qué pasa con esa vida útil? Que a medida que va avanzando, la potencia va disminuyendo y, por lo tanto, la irradiancia también va disminuyendo. Y otro punto muy importante es la reflectividad. La reflectividad o la distancia, en este caso, que haya entre el microorganismo y la radiancia. La irradiancia va a aumentar mucho cuanto más cerca esté el microorganismo de él. ¿Y cómo podemos conseguir acercar el microorganismo? O al revés, ¿cómo podemos conseguir acercar la luz al microorganismo? Pues mediante reflectores. Esto es muy típico. Se diseñan con materiales que reflejen muy bien la luz ultravioleta, como puede ser el aluminio, y lo que hacemos es que rebota la luz y aumentamos el número de pasos que es capaz el microorganismo de dar. Con una sola lámpara puede pillarle con diferentes rayos, según los que seamos capaces de reflejar. Otra cosa muy importante es que esta reflectividad, por ejemplo, no genere sombras. Es vital que la disposición dentro de nuestro sistema sea tal que no se generen sombras que puedan evitar el contacto directo entre la luz y el microorganismo. Vamos ahora con la segunda parte de los factores de diseño, que es el tiempo de exposición. Y en este caso vamos a tener dos factores muy claros, la velocidad, en metros por segundo, perdóname que hay una pequeña rata ahí, y el régimen del flujo. ¿Por qué es importante la velocidad? Porque si el microorganismo, en este caso el flujo de aire, pasa muy rápido por la zona donde tenemos la lámpara, el tiempo de contacto es insuficiente y no se produce la inactivación. Y también va a ser muy importante el régimen del fluido. Necesitamos trabajar siempre en regímenes laminares, perdón, turbulentos, disculpadme. ¿Por qué necesitamos un régimen turbulento? Porque cuanto mayor turbulencia tengamos dentro de nuestro sistema de desinfección, mayor va a ser el tiempo que se va a quedar retenido. Si tenemos un régimen laminar, lo que va a hacer el aire es pasar de manera directa. Con lo cual, estos son, por así decirlo, los factores más importantes a tener en cuenta en el diseño. Lo que quería quedar claro es que no se puede introducir este tipo de elementos sin ningún control y sin ningún motivo más que lo introduzco aquí y ya está. Tenemos una serie de diseños, de criterios de diseño que tenemos que tener en cuenta. Vamos a seguir con la otra gran tecnología de desinfección que existe en estos momentos, otra de las más asentadas, la fotocatálisis, ¿vale? La fotocatálisis se parece mucho a la radiación ultravioleta. De hecho, utiliza lámparas ultravioleta, pero en este caso producimos la muerte celular a través de un intermediario, que es un fotocatalizador, es decir, necesitamos radiación más fotocatalizador. ¿Cuál es el fotocatalizador más típico? Ese que estoy poniendo ahí, el dióxido de titanio. ¿Y cómo funciona esto de la fotocatálisis? Que a lo mejor os suena un poco raro. Pues básicamente necesitamos que llegue una radiación que sea capaz de producir una excitación de electrones, se generan una especie de intermedias que llamamos electrón hueco, que son capaces de reaccionar con el oxígeno y el agua presentes en el aire. Es decir, siempre necesitamos que haya concentración de oxígeno y agua suficiente. Como normalmente el aire siempre hay vapor de agua disuelto y oxígeno, se generan especies altamente oxidantes, que son las dos que veis ahí, el ion superóxido, que es el O2 punto menos, y el radical hidroxilo. Se pueden generar otras especies intermedias, pero estas son las que tienen mayor poder de oxidación, ¿de acuerdo? Otra cosa que es muy importante recordar es que esta reacción es una reacción superficial, lo cual es muy importante para nosotros. Es decir, se produce a poca distancia de la superficie del fotocatalizador. Por eso es tan importante, porque estos radicales hidroxilos, que son altamente oxidantes y que podían producirnos daños en otros puntos, pues no se escapan como mucho, 2 milímetros de la superficie. Es decir, es una superficie, es una reacción muy superficial y que además genera radicales altamente efectivos para la eliminación de microorganismos. ¿Y cuál es el mecanismo de actuación de estos radicales altamente oxidantes? Pues en este caso vamos a tener dos. El primero y el más importante y el más efectivo es la destrucción de la pared o de la envoltura celular. Casi todos los microorganismos van a tener esta estructura protectora que en función de su composición la vamos a llamar de una u otra manera. Pero casi todos la van a tener. Entonces, el primer paso que necesitamos es la generación de especies de oxidantes, como ya hemos explicado antes.
La segunda es la absorción del contaminante, es decir, necesitamos que, como ya os he dicho, es una reacción superficial, el contaminante quede absorbido. Absorbido con D significa que es una retención superficial, que no es en interior, y quede retenido el suficiente tiempo como para que estas especies de oxidantes sean capaces de destruir la pared celular. Destruyen la pared o envoltura celular y se produce la muerte del microorganismo. Bueno, esta es el mecanismo de actuación más reconocido y más importante dentro de la fotocatálisis, pero es que además puede tener otro mecanismo de actuación, que es la introducción de estos radicales en el interior mediante el traspaso de la membrana y producir la misma alteración o muy similar en las cadenas de ADN que ya se producía con la luz ultravioleta. Con lo cual tenemos doble mecanismo de actuación. Podemos tener directamente la muerte celular, pero también la inactivación de los microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poco los factores de diseño de la fotocatálisis. Como veis, este cuadro casi de decisión ha aumentado bastante, casi no me entra en la diapositiva. A ver, básicamente, los factores de diseño que dependen de la lámpara ultravioleta que vamos a necesitar utilizar para que se produzca la absorción por parte del fotocatalizador son los mismos que hemos visto antes, con lo cual no los voy a comentar. Ni los de la irradiancia ni los del tiempo de residencia. Pero sí que voy a comentar la eficiencia de la reacción. Y la eficiencia de la reacción va a depender de bastantes factores. En primer lugar, de la radiación absorbida. La radiación absorbida va a depender del fotocatalizador que usemos, que como les he dicho normalmente es dióxido de titanio, pero también de todos y cada uno de los factores que dependen de la radiancia, de la potencia, del rendimiento, es decir, de la cantidad de fotones que seamos capaces de hacerle llegar al fotocatalizador. Otro factor muy importante es la masa de fotocatalizador que nosotros pongamos. Se ha demostrado que a medida que aumenta la masa de fotocatalizador hasta un cierto punto, aumenta también la eficiencia de reacción. Con lo cual, no nos vale de nada poner una concentración muy pequeñita de fotocatalizador porque no va a ser efectivo. Otros dos factores a tener en cuenta, como ya os he dicho, es la humedad relativa y en menor medida el oxígeno, porque el oxígeno normalmente siempre está en una concentración similar en el aire que utilizamos. Pero la humedad relativa sí que es un factor a tener en cuenta. Normalmente empieza a subir a partir del 30% de humedad relativa y alcanza un máximo alrededor de 50-60% de humedad. Con lo cual, el número de factores que tenemos que tener en cuenta aumenta con la fotocatálisis. Para hacer un poco un resumen de la diferencia entre estas dos técnicas, que pueden ser un poco más difíciles de entender, pues hemos preparado esta tabla y vamos a comparar un poco las dos tecnologías. En primer lugar, el mecanismo de actuación. Ya hemos visto que la radiación ultravioleta C lo que produce es la inactivación por daños en el material genético, mientras que la fotocatálisis en su máximo acción es la oxidación de la pared o envoltura y la muerte celular. También hay diferencia entre el agente biocida. En la radiación ultravioleta C es la propia radiación, es decir, fotones de alta energía, mientras que en la fotocatálisis son especies oxidantes como el radical hidroxilo y el ionio superóxido. ¿Dónde está la diferencia? Por ejemplo, en el gasto energético, mientras que en la radiación ultravioleta es un gasto energético moderado, en el caso de la fotocatálisis es inferior siempre a la radiación ultravioleta C y es inferior por un motivo muy sencillo, porque como estoy usando un fotocatalizador como intermediario, el gasto energético va a ser menor. Voy a necesitar menos lámparas para producir el mismo efecto. ¿Cuál es la eficiencia? Pues en el caso de los dos es alta. Digamos que cumple muy bien con la misión para la que fueron diseñados. En cuanto a la peligrosidad, en el caso de la radiación ultravioleta C es media alta porque debe ser operado por especialistas. Normalmente siempre está diseñado para que solo se ponga en marcha dentro de sistemas de tratamiento del aire cerrados y que solo se ponga en marcha cuando no haya presencia de personas. ¿Qué ocurre con la fotocatálisis? Pues que cabe la posibilidad de utilizar otro tipo de radiación que no sea la ultravioleta C. Normalmente se usa la ultravioleta C porque es la más energética, pero si la investigación en fotocatalizadores avanza lo suficiente, también se podría utilizar ultravioleta A, que como ya hemos visto tiene una menor energía, por lo tanto el gasto energético es menor, pero también la peligrosidad es menor. No nos pasa nada por mirar directamente a la ultravioleta A. De hecho, hay salones de belleza donde podemos dar rayos ultravioleta, que es este tipo de ultravioleta. Con lo cual, las peligrosidades podría haber puesto baja en las dos porque es verdad que esto siempre tiene que estar operado por profesionales, pero bueno, tiene cierto peligro la radiación ultravioleta. Y por último, tenemos que tener en cuenta los factores de diseño. Si en el caso de la fotocatálisis nos beneficia pues el menor gasto energético y la menor peligrosidad, por el contrario, tiene unos factores de diseño más amplios que dependen de la irradiancia y del tiempo de exposición, pero también de la eficiencia de la reacción. Con lo cual, yo creo que queda un poco claro cuáles son estas dos fantásticas alternativas. Vamos a tener que estudiar para qué situaciones podemos usar una a la otra, pero por lo menos que queden claras las diferencias porque en muchas ocasiones vemos como si fueran lo mismo y no lo son. Bueno,
Después de este repaso que hemos dado a las tecnologías más importantes del tratamiento del aire respecto a las menos conocidas, que son las de filtración y las de desinfección, vamos a hacer un repaso a la normativa de referencia en Perú, ya que estamos en un evento organizado por la RAE del capítulo peruano. Vamos a ver un poco qué normativa respecto a la calidad del aire interior hay que tener en cuenta en Perú. Luego repasaremos un poco también la normativa internacional con ASRAE, pero en cualquier caso, los que nos estéis viendo de otros países, no os preocupéis porque en la última parte de la presentación os voy a dar algunos consejos que debemos tener en cuenta para sea cual sea nuestra legislación, ¿de acuerdo? En el caso de la normativa de Perú, la norma de referencia, la norma técnica EM.030, que se llama Instalaciones de Ventilación del Reglamento Nacional de Edificaciones y que fue publicada en septiembre de 2020. En concreto nos interesan los artículos del 5 al 12. En el artículo 5 resume todos los demás y son las condiciones mínimas de calidad del aire interior para el diseño de sistemas de ventilación en edificaciones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un repaso un poco rápido por cada una de ellas. Ya os digo que yo creo que es importante conocer la legislación, sobre todo en este país, pero tampoco es lo más primordial a la hora del diseño. Y vamos a empezar por la tasa mínima de ventilación. La tasa mínima de ventilación que marca esta norma técnica se tiene que calcular en base tanto a la presencia de personas, es decir, el aforo de la habitación que veremos a tratar, y también a la superficie. Es decir, tenemos dos factores, uno aquí a la izquierda y otro a la derecha, que se están sumando y tenemos que tener en cuenta tanto el número de personas como la superficie. La norma lo que nos da es una serie de coeficientes para que multipliquemos por estos dos factores y consigamos calcular cuál es la ventilación mínima necesaria. Si nos fijamos por ejemplo, he cogido el ejemplo de las aulas para niños de más de 9 años, hacemos el cálculo, sería el cálculo que veis ahí, y nos saldría 558 metros cúbicos a la hora. Por haceros una comparación con la normativa española en la mano, lo que sería necesario serían 1.125 metros cúbicos a la hora, con lo cual la normativa española, para que os hagáis una idea, prima mucho más la ventilación que en este caso la peruana, pero para que veáis un poco la diferencia. Al final no dejan de ser normativas y cada una están hechas así por un motivo concreto, ¿de acuerdo? Vamos a seguir un poco con cada uno de estos puntos que tiene la norma técnica. Vamos a hablar de los filtros. La norma te marca la clasificación de filtros que es necesario que instales según las condiciones de la sala donde vayas a tratar el aire. Y podemos ver que es la clasificación MERV, que es la clasificación ANSI-RAE del estándar 52.2 de 2017. Es decir, lo clasificamos en números del 1 hasta prácticamente el 20. En el caso del capítulo, de la normativa peruana, solo llegamos hasta el 16. Y, evidentemente, en los centros, por ejemplo, de salud serán los que requerirán una filtración de mayor eficacia y en los comercios con tiendas independientes, pues la que requiere una filtración menor. Os he querido dejar esta tabla aquí, como no tenemos mucho tiempo no voy a comentarla mucho, pero a mí me parece muy interesante porque compara las 4 normativas típicas que nos vamos a encontrar en cuanto a filtros. Tenemos tenemos la normativa RAE con el MERV del 1 al 20, tenemos la normativa europea UNEN 779 que nos recoge desde G1 hasta F9, tenemos la normativa específica para filtros de alta eficiencia, que es la 1822-1, es decir, desde 10 a H14, y luego tenemos la nueva norma que entró en vigor para sustituir a esta 779, pero que por lo que sea no se ha terminado de implantar ni en Europa ni en España. Tú puedes hablar con gente que se dedica a esto en Europa y te va a seguir haciendo referencia al G1 o ponme un M6 o ponme un F9. Os dejo esta tabla aquí, si queréis luego la comentamos con más detalle, pero como vamos un poco apurados de tiempo, pues la voy a pasar. También nos habla la norma técnica de valores límite permisibles para agentes químicos en ambientes de trabajo. Es decir, nos va a hablar de aquellos ambientes específicos que puedan generar estos contaminantes peligrosos y de los límites a los que se puede llegar. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver el dióxido de carbono. Nos marca un valor límite permisible de 5.000 partes por millón, de 5.000 ppm. Esto está un poco en contraposición con lo que hemos aprendido de esta pandemia, ¿no? Ya hemos visto que el dióxido de carbono es un contaminante meramente de interior que está muy relacionado con la respiración de las personas y que si llega a estos límites que nos está marcando la normativa significará que hay una falta de ventilación bastante importante. Con lo cual,
Esta normativa no tiene en cuenta valores límite, por ejemplo, de otros contaminantes típicos de interior, como pueden ser algunos compuestos orgánicos volátiles, otros sí, y los valores que hace referencia son en materia de ambiente de trabajo, es decir, para de determinados momentos puntuales o para cada 8 horas, pero no en normativa específica respecto a contaminantes de aire interior. Otras cosas que nos podemos encontrar dentro de la normativa, pues las tasas mínimas de extracción y las distancias mínimas de separación a toma de ingreso del aire exterior, es decir, las diferencias entre extracción e impulsión del aire. Y bueno, son unas notas en las que te pone esas tasas mínimas de extracción y esa distancia mínima permitida, que bueno, no son muy diferentes a otras normativas que hay a lo largo del mundo, pero también es importante que lo hagamos como nos está diciendo, tanto la extracción para eliminar el aire viciado, como la distancia mínima para que no esté impulsando el aire que estoy extrayendo que está viciado, ¿de acuerdo? Lo último a lo que hace referencia, que me ha parecido curioso que lo nombremos, porque quizá en otras partes del mundo no se tenga que tener tan en cuenta, por ejemplo aquí en Europa, el tema de la altitud y sobre todo el tema de la altitud, pero me parece curioso y me parece interesante y me parece correcto que se tenga en cuenta, porque todos sabemos que Perú tiene lugares con una altitud mucho más elevada del nivel del mar y, por ejemplo, los cálculos hechos para calcular la presión, pues varían. El punto de ebullición, los puntos de tal varían. Entonces, tienes que tener en cuenta esta altitud y hacer las correcciones necesarias cuando estemos en un nivel mínimo. En este caso, pues por encima de los 500 metros del nivel del mar. Y en cuanto a la temperatura, lo único que nos dice es que si la temperatura exterior es menor de 15, que la temperatura mínima de ingresa tiene que ser de 18, es decir, que no podemos introducir el aire directamente por temas de confort térmico. Tenemos que darle un tratamiento de climatización. Vamos a intentar terminar con esta parte de normativa haciendo referencia a la normativa quizá vigente más importante del mundo, que es la normativa que da RAE. En concreto nos vamos a centrar en la normativa 62.1, también podríamos hablar de la 62.2, que es más bien para viviendas, pero nos vamos a fijar en las de edificaciones que no son viviendas, ¿de acuerdo? Básicamente la normativa peruana y otras normativas lo que te dicen es que mi normativa recoge hasta aquí. Todo lo que sea fuera de aquí, consulta RAE, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué más puede aportar a RAE aparte de las normativas que ya hemos estado viendo, de las regulaciones. En primer lugar, RAE clasifica el aire en el interior de las habitaciones en función de su calidad del aire interior y de su peligrosidad, y podemos tener aire de clase 1, es decir, el aire que no va a estar muy viciado, que va a ser un aire sano, que posiblemente podamos recircular, hasta aire de tipo 4, que va a ser un aire de muy baja calidad y que no es recomendable que lo reutilicemos, ¿de acuerdo? Otra cosa que tiene RAE que es muy importante, que tiene ratios mínimos de ventilación para muchísimas situaciones. Es una norma que mucha gente consulta a diario porque las normas típicas de cada país se centran en salas, digamos, las más importantes. Pero RAE tiene muchísimas zonas. Es decir, si alguna vez os dais con el caso de que no encontréis la ventilación mínima que queréis aplicar, RAE tiene unas tablas gigantescas. Solo he puesto ahí unas poquitas para comparar con las que ya hemos puesto también, por ejemplo, de lugares de clases, colegios, hoteles y ese tipo de cosas, pero hay muchísimas clases de combinaciones. Y otra cosa que también tiene RAE es que nos fija, RAE 62.1, porque tiene muchas normativas, nos fija los niveles de calidad del aire, en este caso también son contaminantes exteriores, que debemos tener en cuenta para que no penetren en el interior. Con lo cual, ya sé que el resumen de RAE ha sido pequeño, pero bueno, supongo que habréis visto muchas charlas de este tipo y quería centrarme un poco en las cosas que tenía diferentes respecto a la normativa peruana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir terminando ya con esta presentación, que llevo mucho tiempo hablando yo y me gustaría escuchar vuestras preguntas y debatir un poquito. Hablando de ciertos puntos que la mayoría de normativas en el mundo no tienen en cuenta y que desde hace un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta de que es muy necesario. Y con la pandemia se ha acelerado. Lo primero de todo ello es la monitorización de la calidad del aire interior. La contaminación del aire normalmente siempre ha sido ese enemigo invisible, ¿no? Ese enemigo que no podíamos controlar y que no podíamos anticiparnos a él porque no lo veíamos. La monitorización, la utilización de sensores en tiempo real lo que nos permite es la medición y el control de determinados tipos de contaminantes. Al final no deja de ser una herramienta de diagnóstico rápido, de ver dónde está el problema y poder ponerle solución de manera anticipada, es decir, anticiparme episodios de contaminación. Y además nos va a permitir definir soluciones especializadas que mejoren la calidad del aire. Con lo cual, este punto, el tema de la monitorización del aire,
Es un tema que todavía no se está tratando en las normativas y en las legislaciones internacionales, pero que con el tiempo terminará entrando porque es muy importante, porque es la forma de convertir un enemigo invisible en un enemigo visible y que podemos luchar contra él. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que existen algunas certificaciones incluso por encima de la normativa de cada país. Son certificaciones de construcción sostenible que no son obligatorias, pero lo que nos hacen es mejorar todavía más las condiciones de nuestro edificio. Dos de las más importantes son la denominada certificación LEED y certificación BREEAM, ¿vale? Las dos son un poco parecidas. Tienen una serie de criterios, una serie de clasificaciones que nos van a poner requisitos para obtener una puntuación más o menos alta en esta certificación. Cuanto más número de requisitos cumplamos con éxito de esta lista que tenéis aquí, ubicación del transporte, energía, residuos, eficiencia energética, este tipo de cosas, mayor será la puntuación que obtengamos en esta certificación y mayor será la categoría de nuestro edificio. Estas dos certificaciones tienen en cuenta en algunos de sus puntos la calidad del aire interior. En el caso de LEED tenemos el punto 6, que se llama calidad del ambiente interior. El ambiente se refiere no solo a la calidad del aire, sino a todo lo que hay dentro, como la temperatura, el confort térmico, las radiaciones electromagnéticas, pero ahí dentro de ese punto hay requisitos específicos para contaminación del aire que si los cumples, si tu edificio cumple con esos requisitos, pues te da una mayor puntuación. Y lo mismo pasa en el caso de BREEAM, con los apartados salud y bienestar y contaminación. Es decir, son certificaciones que están más bien enfocados hacia la sostenibilidad y la eficiencia energética de los edificios, que tienen en cuenta la contaminación del aire interior, pero que no es un punto focal. ¿En qué certificación sí es un punto focal la calidad del aire interior? Pues en la certificación que se denomina WELL, que es Well Building Standard. Es otro tipo de certificación que está más centrado, como vamos a ver ahora, en que la edificación sea saludable y confortable y que tiene un punto específico para calidad del aire interior. Y en ese punto recoge, ya os digo, una serie de requisitos que si la edificación los cumple, pues les permite obtener una mayor certificación, un mayor nivel de certificación. ¿Cuáles son algunos de los puntos a los que le da mucha importancia a la certificación WELL? Por ejemplo, a la monitorización del aire, que ya os he comentado. Por ejemplo, a la utilización de equipos híbridos que combinen tecnologías que sean capaces de luchar contra diferentes tipos de contaminantes. Todo este tipo de cosas. Al margen de la calidad del aire tenemos pues cosas muy curiosas y que están muy bien pensadas. Por ejemplo, fomentan, dan a punto los edificios que tengan opciones de alimentación saludable, aquellos que tengan espacios para poder despejar la mente y poder desestresarte, aquellos edificios que fomenten la comunidad entre sus usuarios, con lo cual están muy enfocados a que tu estancia en ese edificio sea saludable y sea confortable. Y este tipo de certificaciones, esta pandemia que trágicamente nos ha tocado vivir, lo que están haciendo es un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma cada vez mayor en pos de mejorar la calidad del aire interior. Y no solo para sentirnos nosotros bien, sino, por ejemplo, puede ser un tema para tomar decisiones sobre en qué empresa quiero trabajar. Oye, es que yo quiero trabajar en esta empresa que se está preocupando por mi salud, que voy a tener menos bajas laborales, que voy a constiparme menos. Todo ese tipo de cosas se está consiguiendo poco a poco un cambio de mentalidad tanto en la sociedad como en las instituciones que cada vez se fijan más en estas certificaciones a la hora de hacer la legislación. Con lo cual me parecía muy importante que lo viéramos, me parecía muy importante que entendiéramos que hay vida más allá de la legislación, que la legislación por supuesto hay que cumplirla y que por eso está y que ha sido pensada por gente que sabe mucho y que pone esos requisitos para mejorar nuestra salud, pero que hay vida más allá, que podemos ir todavía más allá, que podemos intentar llegar a donde las instituciones de momento no llegan, ¿de acuerdo? Bueno, hemos llegado ya al final de la presentación. Espero que no se haya hecho muy larga, que os haya interesado, que os haya gustado. Vamos a empezar enseguida con el turno de preguntas. Lo primero que voy a hacer va a ser subiros esta presentación. Os pido, por favor, que la cojáis del apartado que pone documentos, que lo vais a ver enseguida. Y enseguida, en medio minuto, empezamos con el turno de preguntas, que tengo ganas de ver, de interactuar un poco con vosotros, no solo de mirar una cámara, ¿de acuerdo? Bueno, ya os estoy subiendo el documento, voy a dar otro traguito de agua para prepararme para el turno. Bueno, me parece que el documento ya lo podéis ver. Os pido por favor que lo descarguéis porque cuando cerremos la sesión de esta charla ya no lo vais a poder hacer. Y voy a abrir aquí el apartado de preguntas para ver un poco si sois tímidos o si realmente tenéis preguntas. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a empezar, por ejemplo, por la pregunta de Pablo Bazán. Buenos días, Pablo, en este caso.
o buenas tardes, dependiendo de dónde me estés hablando. Nos pregunta Pablo, ¿qué factor de seguridad añaden a la pérdida de carga para asumir el filtro sucio? Normalmente no se hace por factor de seguridad, Pablo. Lo normal es hacerlo, hay normalmente dos formas. O hacerlo por presostatos, es decir, un medidor de presión a un lado y otro del filtro que me indique si la pérdida de carga me está subiendo y poder así cargar el filtro. O, digamos, hay otra forma que es ateniéndonos a las recomendaciones de mantenimiento que nos dé el fabricante. Si me estás preguntando por el factor de seguridad a la hora de diseñar mi sistema de ventilación, va a depender mucho de la cantidad del caudal de aire que yo quiera pasar y del tamaño del filtro, con lo cual normalmente cada caso es un mundo y lo tenemos que analizar de acuerdo con esto. ¿De acuerdo? Espero haber contestado a tu pregunta. Bueno, muchos me preguntáis por la presentación, yo os he dicho que la vamos a colgar. Nos pregunta David Huapaya. Buenos días, David. Nos pregunta cuál es la mejor ubicación de los equipos fan coils de las luces ultravioleta. Bueno, para contestar, yo en primer lugar te diría que no los instalaría en equipos fan coils, o sí los instalaría, pero también teniendo en cuenta que necesitamos una ventilación. Al final, muchos de los fan coils que conocemos lo que hacen es recircular el aire del interior de la sala, pues hay algunos que están conectados con el exterior, y en ese caso, lo ideal, los fan coils tienen un tamaño muy pequeñito, lo ideal sería que fueran si tienen un pequeño filtro, que normalmente tiene una pequeña filtrina detrás del filtro para que esta radiación no le afecte, y si no, a lo mejor la solución es instalarlos en falso techo, pero ya digo que no es la situación más recomendable. Vamos a seguir. Mira, nos pregunta Jaider Martínez, o Jaider, perdóname si no lo estoy pronunciando bien. Nos dice, buen día, excelente charla, gran dominio. Bueno, pues muchas gracias. Para la última actualización de RAID 52.2 se dice que no pueden medir EPA. ¿Cuál sería la norma que regiría al menos en Europa? No sé si te estoy entendiendo lo que estás preguntando a la hora de medir el EPA. Si es lo que yo estoy entendiendo, que es ver la efectividad del EPA, existen diferentes formas de hacerlo. La mayoría son normas UNE-ISO y se utiliza lo que se llama el test DOP, ¿de acuerdo? Es la introducción de una máquina en aguas arriba del sistema que genera un humo y en la parte de abajo vamos a realizar una medición de partículas que tiene que ser cero o muy cercana a cero en función de la eficiencia que nos diga que tiene ese EPA. Espero haberte solucionado la pregunta. Si no era así, por favor, me la vuelves a escribir y yo encantado te la soluciono. A ver, nos pregunta Daniel Freitas. Buenos días, Daniel, o buenas tardes, depende de dónde nos hable. Nos dice, muchas gracias y muy clara la explicación. Tengo entendido que el bioaerosol del COVID es una partícula tan diminuta que no puede ser filtrada por el filtro EPA. Pues gracias por tu pregunta, Daniel. La realidad es que sí puede ser filtrada. El tamaño del virus del COVID, el SARS-CoV-2, más o menos es de en torno a 100 nanómetros. Es decir, estaremos hablando de más o menos 0,1 micras. Y como ya os he dicho, aunque la partícula es muy pequeña, por medio del efecto browniano sí que puede ser retenido por el EPA. ¿Cuál es el problema, el gran problema que yo veo con la filtración EPA? Pues que la filtración EPA te puede generar una sensación de seguridad que realmente no tienes. Tú al final, como ya os he intentado explicar, lo que estás haciendo es retener esa biopartícula, ese bioaerosol, pero no lo estás eliminando, no lo estás inactivando. Es decir, en cualquier momento que no se cumpla cada uno de los factores de diseño que os he explicado, tú lo que vas a hacer es poner en peligro al usuario. Sobre todo si no pones detrás de la filtración EPA un sistema de desinfección. Con lo cual, sí, el filtro EPA es eficaz para retener el virus de la COVID, el SARS-CoV-2, pero tiene este problema que tal vez a lo mejor sea lo que tú has podido estudiar. Entonces, por eso la charla, y gracias por recordármelo porque al final no lo he dicho, por eso la charla se llamaba filtración EPA no tan absoluta, pues porque los filtros EPA al final están diseñados para lo que están diseñados, para las partículas inertes. En el momento que ya hablamos de bioaerosoles, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta y que si no las tenemos en cuenta, pues nos pueden provocar problemas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Mira, nos pregunta Néstor Daniel Puyén Mateo. Buenos días. Dice, para la reactivación de las clases presenciales es necesaria la instalación de sistemas de desinfección de aire, teniendo ventilación natural cruzada en el ambiente. Pues es una muy buena pregunta, Néstor. En mi opinión, sí. En mi opinión, se debería evitar la ventilación natural cruzada. Y ya he explicado por qué. En determinadas zonas del mundo, la contaminación exterior es muy importante. Pero es que además no solo tenemos que tener en cuenta la contaminación exterior, que nos entra y nos puede diluir el virus, y es que tenemos que tener en cuenta también la eficiencia energética.
tenemos que tener en cuenta también los ruidos, tenemos que tener en cuenta también el confort de los pobres niños. Hay algunos niños que han tenido que ir al colegio con abrigos o a 50 grados en algunas zonas. Entonces, en mi opinión, la ventilación natural cruzada podría ser una medida de guerrilla, pero ya tenemos que ir hacia algo más. Tenemos que ir hacia una ventilación mecánica y una ventilación, como ya os he dicho, mejorada, es decir, que también incluya climatización, filtración y desinfección. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más preguntas tenemos aquí. A ver, aquí. Nos dice Daniel Ovara. Dice, buenos días, ¿se conoce la dosificación para eliminar el SARS-CoV-2 en flujo de aire? Sí, Daniel, todavía hay pocos estudios, por eso todavía no nos atrevemos a dar una cifra clara, porque las cosas en ciencia, nos guste más o nos guste menos, necesitan una cierta comprobación, una cierta certificación de las cosas, pero sí, y os digo que es una dosis bastante baja comparada con otros microorganismos. Me parece recordar que estaba entre el 5 y 7 julios por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, si repasas la lista que hemos visto antes, hay otros que necesitan una dosificación mucho mayor. Por lo cual, el virus en sí, cuando está fuera del cuerpo humano, no es realmente difícil de eliminar. Por eso los sistemas de desinfección como la fotocatálisis o la luz ultravioleta C son tan efectivos. Llegamos a ver equipos con el 99% de efectividad en la eliminación, pues porque la protección que tiene no es muy eficaz y la dosis que necesitas no es muy alta, ¿de acuerdo? A ver, Margarita Carballo. Buenos días, Margarita, gracias por asistir. Nos dice, ¿cuál es la vida útil de las lámparas o cómo saber su nivel de eficiencia? Bueno, la vida útil normalmente te la tiene que dar el fabricante de lámparas. Ya te digo que normalmente está en torno a las 9.000 horas de uso, ¿de acuerdo? ¿Y cómo sabes tu eficiencia? Pues es una buena pregunta. A ver, al final tenemos que tener confianza en los profesionales y normalmente la irradiancia y la potencia de esa lámpara nos la va a dar el propio fabricante. Si no nos la da, bueno, siempre existe la opción de comprar un radiómetro o alquilar un radiómetro, que alguien nos mida realmente si la irradiancia que el fabricante nos ha dicho que está dando, está dando. Yo ya digo que siempre hay que confiar en los profesionales, no tenemos por qué desconfiar de nadie, pero bueno, esa sería una de las maneras en que podemos comprobarlo. A ver, nos pregunta Pablo Bazán, de nuevo. ¿Recomiendan el uso de ionizadores? Bueno, me pone un ejemplo de tal, pero no lo voy a nombrar, de un fabricante, tampoco quiero decir nada. El uso de ionizadores. Yo lo que recomiendo es informarse muy bien de qué tipo de ionización tiene, ¿de acuerdo? Los ionizadores, o sea, llamamos ionización a muchas cosas. Ionizar puede ser desde cargar una partícula, como hemos visto con los filtros electrostáticos, hasta conseguir romper esas partículas. Entonces, yo lo primero que recomiendo es saber muy bien qué ionizadores estamos comprando y en función de eso, comprobar la legislación vigente en mi país. Oye, hay algunos países, algunas legislaciones que la ionización, por ejemplo, de plasma o tal, no solo está recomendada, sino que está legalizada. Si es así, yo por mi parte no pondría ningún problema. También te digo, por defecto de formación y por defecto de que yo he trabajado mucho más con lámparas ultravioleta C y con fotocatálisis, me gustan mucho más estas tecnologías porque, como ya he dicho, la acción no sale del sistema de tratamiento del aire. Es decir, se da dentro del sistema, ataco a los contaminantes donde los tengo que atacar y consigo una eficiencia muy alta. Pero con todo, no solo con los ionizadores. Yo siempre os recomiendo a todas las personas en general que se informen muy bien antes de tener mucha solución, que tengan las cosas claras, que asistan a charlas como esta, que se fíen de la gente que sabe. Muy bien, vamos a ver algunas preguntas más. Como hay muchas, a mí me gusta alargar siempre mucho este momento porque la verdad que es un placer. Mira, nos pregunta Diego Rozas. Buenas, respecto a los centros de atención temporales para pacientes COVID, donde se albergan varias personas, ¿cuáles serían las consideraciones técnicas en los sistemas de climatización a usar y la distribución del mismo? Pues una pregunta muy buena, Diego, la verdad, muchas gracias. Yo creo que hay que tener en cuenta varios factores. En primer lugar, que son factores, como tú dices, o sea, son lugares, como tú dices, de riesgo, donde vamos a tener una exposición clara a microorganismos. Es decir, yo ahí siempre recomendaría una combinación de tecnologías. En primer lugar, un sistema de ventilación lo suficientemente potente para poder renovar el aire con mucha periodicidad. Pero además, esa renovación de aire tiene que ser acompañada de una filtración necesaria. No te voy a decir poner filtros SEPA en todos los sitios, pero sí una filtración de una calidad bastante razonable y además acompañada de sistemas de desinfección. Oye, ¿tiene que estar todo
en mi sistema de ventilación mecánica? No tiene por qué estar todo. Si lo tengo, perfecto. Si no lo tengo, tenemos alternativas como, por ejemplo, los purificadores portátiles. Podemos utilizar purificadores portátiles que en combinación con una ventilación mecánica nos van a dar la perfecta combinación para protegernos en esos casos, ¿de acuerdo? No solo en esos casos, en todos los casos donde necesitemos cuidarnos, donde vayamos a pasar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Esos serían los factores que deberíamos tener más o menos en cuenta. Nos pregunta J. López si podrías repetir qué era el KDR, por favor. Sí, el KDR es uno de los factores de diseño que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar tecnologías de filtración y que básicamente lo que nos indica es la cantidad de aire limpio, es decir, el caudal de aire limpio que yo soy capaz de hacer pasar a través de mi filtro y que siga cumpliendo las especificaciones del filtro. Te pongo un ejemplo. El filtro EPA nos dice que tiene una efectividad del 99,99,5% de eficacia para tal tamaño de partícula. Pues es decir, mi KDR será hasta qué punto puedo subir el caudal para que se siga cumpliendo esto que me está diciendo. Eso es el KDR, ¿vale? Espero habértelo solucionado. Nos pregunta también J. López, ¿qué nos podría decir acerca de los filtros ULPA? Bueno, pues son la tecnología de filtración más alta que existe, es decir, los filtros que son capaces de retener las micropartículas o las partículas más finas, lo que llamamos ultrafinas, por eso se llaman ULPA de ultrafinas, ultralight. Entonces, ¿qué os podría decir? Pues que es una tecnología muy buena que se lleva mucho tiempo aplicando en lugares muy específicos como farmacias, como hospitales, como quirófanos, pero que no la recomendaría para situaciones del día a día, para oficinas, para casas, para comercios, por lo que ya he dicho anteriormente, porque tenemos que ver en la justa medida dónde utilizamos cada tipo de filtro. Esa tecnología es muy útil para esos sitios donde no podemos permitir que pase ni una sola partícula, pero para el resto ya hemos dicho que genera una cantidad de pérdida de carga brutal, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que os podría contar. A ver, vamos a buscar más preguntas. Mira, nos vuelve a preguntar Daniel Freitas. Muchas gracias de verdad por toda la participación que estáis teniendo. La verdad que es un placer siempre que acudes a este tipo de eventos y la gente realiza esta pregunta y se interesa por el temario. Nos vuelve a preguntar Daniel Freitas. Dice, ¿controlar el caudal de aire que pasa por el filtro EPA es importante para tener en cuenta, para poder retener esas partículas del COVID-19? Efectivamente, Daniel, controlar el caudal es básico. Ya hemos dicho que el KDR es el que nos marca la cantidad de aire que yo soy capaz de introducir en ese filtro y que salga limpio con los requerimientos que queremos hasta un punto. Es decir, un filtro EPA es eficiente hasta tal caudal de aire. En cuanto empezamos a pasar de ese caudal de aire, ya no es eficiente. Y te digo más, no solo el caudal, la velocidad. La velocidad también es muy importante. Si yo consigo reducir bastante la velocidad, el aire va a pasar de una manera más fácil, pero si llega a una velocidad demasiado alta el filtro, lo más probable es que choque contra él y vuelva para atrás el flujo de aire. Con lo cual, sí que es muy importante el control de la ventilación para el diseño Yo os diría que el control de la ventilación es vital para cualquier diseño de cualquiera de las tecnologías que ya hemos visto de filtración o de desinfección, ¿de acuerdo? Mira, nos pregunta Álvaro Losa, otra cuestión respecto a lo que acabas de comentar respecto a la retención del virus en los filtros. Este queda retenido en el filtro EPA y aunque no sea eliminado, tiene un tiempo de supervivencia, pasado el cual el virus se muere, no sería peligroso, ¿no? Sí, evidentemente, Álvaro, si pasa ese tiempo necesario para que el virus se muera ahí, no habría ningún problema. ¿Cuál es el problema? Pues lo que os he dicho, la falsa sensación de seguridad. Es que muchas veces instalamos un filtro EPA y pensamos que hay que dejarlo ahí y ya está. En primer lugar, tienes que tenerlo bien instalado, que no tenga ninguna fuga, que sea totalmente estanco y que el mantenimiento que le estás haciendo sea el correcto. Si no tienes cualquiera de esas cosas, no puedes estar seguro de que no esté pasando esos microorganismos. Y si no pones ningún elemento de desinfección detrás, pues tampoco puedes estar seguro, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es por lo que yo recomendaba no confiar totalmente. Yo en general desconfiaría de cualquier tecnología que me digan que vale para todo. Cada tecnología está diseñada para lo que está diseñada y puede ser muy, muy, muy eficiente para lo que está diseñada. El caso del filtro EPA es fundamental, es súper eficiente para la retención de partículas. Pero hay otros contaminantes con los que hay que usar otras tecnologías. Bueno, estamos teniendo muchas preguntas. Yo creo que vamos, bueno, veo que todavía se mantiene mucha gente conectada, entonces a mí no me importa alargar un poquito más el turno de preguntas porque parece que estáis interesados. Vamos a ver, nos preguntan Miguel Ángel Morán. Dice, buenas, Carlos, aparte de toda la filtración y destrucción de partículas que has comentado, según tu criterio, ¿cómo preferirías tener una sala con varias personas? ¿Que estén sobre presión
o que esté en depresión. Gracias y saludos. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por la pregunta. A ver, según mi criterio y según mi opinión, si la sala no es una sala blanca, es decir, que requiera un control determinado, como puede ser un quirófano, una sala yo qué sé, de aislados porque tengan algún tipo de enfermedad, una sala de gente que no le pueda entrar ningún tipo de enfermedad porque están inmunodeprimidos, pues en ese caso para mí no es necesario ni presión ni sobrepresión. Quizá mantener una pequeña sobrepresión para los casos que sea necesario, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre para el tratamiento de incendios y ese tipo de cosas, pero no recomendaría ni grandes presiones ni grandes depresiones, porque vamos a sobredimensionar nuestro sistema de ventilación para un tema para el que no es necesario. Con lo cual, oye, en los quirófanos, por ejemplo, sobrepresión siempre, porque tienes que evitar la entrada de aire al quirófano. En las habitaciones de infecciosos, depresión siempre, porque tienes que evitar que salga ese aire contaminado al exterior. Con lo cual, no sé si te he contestado mucho, pero ese sería mi criterio, ¿de acuerdo? Mi criterio personal, evidentemente. Bueno, yo creo que ya 20 minutos de preguntas me parece que está bastante bien. Siento muchísimo si no os he podido contestar todas las que había, pero de verdad que había muchas. Si aún así os seguís quedando con dudas, yo os recomiendo, os pido por favor que nos las enviéis por correo electrónico. Espero, ya os digo, que os haya resultado útil, que hayáis disfrutado. Yo la verdad que he disfrutado mucho haciendo este seminario. Voy a dejar abierto el seminario un par de minutos para los que no hayan podido descargarse el documento de la presentación, se lo puedan descargar. Ya sabéis que lo tenéis ahí en la sección documentos. Y un placer haber estado aquí. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y un saludo.